Amante Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque siempre eres fiel y por lo tanto no tenemos que preocuparnos si te vas a acordar de darnos la vida, de bendecirnos con la comida, la vivienda, todo el resto de las cosas que necesitamos a diario para sobrevivir. Gracias, Señor. Te pedimos también que en las cosas que tendemos a preocuparnos, que aprendamos a dejártelas a ti y a recibir tu paz a cambio. Ayúdanos a entender tu palabra esta noche, a recordarla y a recibirla dentro de nuestros corazones de manera que tú puedas llevarla a cabo en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos de antemano en el nombre bendito de Jesús. Amén. La segunda mitad comienza con 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese fue 1 Timoteo 2:5 y ahora 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. 1 Corintios 15:26. Luego va Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Éxodo 12:13, en cuanto a la 10ª plaga y lo que Dios prometió al pueblo. Y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Repitiendo ahora de Éxodo otra vez, pero de Éxodo 20, 8 al 11, el cuarto mandamiento. Acordarte has del sábado o día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Allí nos dice 6 días es para trabajar, ¿verdad? Pero el sábado no es para trabajar. En 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado o el día de reposo y lo santificó. Romanos 5, 20 y 21 es el que le sigue ahora. La ley empero entró para que el pecado creciese o abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue Romanos 5, 20 y 21, y ahora Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De allí viene la sanidad que recibimos. Segunda de Corintios 3:18 es el último que añadimos. Por tanto, nosotros todos mirando, ¿cómo? A cara no velada, sino descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza, o en su misma imagen, dice en otras versiones, como por el Espíritu del Señor. Así que si queremos ser transformados, ¿dónde debemos mantener nuestra vista? Puesta en Cristo. Al observar, al mantener nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pensamientos enfocados en el carácter de Cristo, vamos siendo transformados. Lo contrario también es correcto, también sucede. Si mantenemos nuestra vista en el pecado, si mantenemos nuestra mente llena de cosas que no sirven, cosas
que son vanas y pasajeras, también nos vamos transformando y nos vamos pareciendo a esas cosas en las que mantenemos nuestra vista. Así que hagamos la decisión, escojamos mantener nuestra vista en Cristo. Entonces podemos pasar ahora a nuestro estudio. Estamos en el capítulo 34, se titula Dos leyes. Habíamos llegado hasta la página 227. Estábamos hablando de que toda la sangre de un cordero o de un buey o de un carnero o de todos los animales juntos no podía proveer el perdón ni la limpieza del pecado, ni para un solo pecado, mucho menos para la vida de una persona, de un ser humano. Entonces, hablando de eso, decía el último párrafo que leímos la vez pasada, está en la página 227 y dice, desde luego, ese sistema de sacrificios no podía salvarlos, más de lo que podía hacerlo la quebrantada ley de las obras sobre la que se erigió. Habíamos también mencionado, y vuelvo a recalcarlo ahora porque como no tuvimos reunión la semana pasada, quiero que mantengamos fijo en nuestra mente de lo que estábamos hablando. Habíamos pasado por esa ilustración que estaba mencionada en la página 225, de que la ley es como una guía de carretera que nos dice qué distancia hay de una ciudad a la otra, o qué camino debemos tomar, a la derecha, a la izquierda, o seguir derecho, etcétera, etcétera. Pero el letrero no nos puede llevar a nuestro destino. Asimismo la ley nos señala lo que está incorrecto en nosotros como un espejo, pero no puede hacer la obra de transformación en nosotros. Y lo que ellos estaban haciendo al tomar la ley como su guía y su destino era como quien va y se monta sobre la guía de la carretera para que lo lleve al destino hasta las 130 millas o a las 200 millas o kilómetros. No lo va a llevar, no nos bajamos del carro para montarnos sobre el aviso para que se nos lleve a tal lugar, a tal ciudad que queremos llegar. De la misma forma, la ley no puede tener esa función en nosotros. Sin embargo, habíamos también terminado mencionando, y estaba allí un poco de Miqueas 6, 6 y 7. Vamos a abrir nuestras Biblias a Miqueas. Miqueas está después de Salmos, después de Daniel, que ya hemos estado en Daniel varias veces. Daniel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Vayan despacito porque no son sino una página por libro. Abdías, Jonás y luego Miqueas. Miqueas, capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 6 al 8. Miqueas 6, 6 al 8. Comienza con una pregunta. El profeta Miqueas habla y dice: ¿con qué vendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaré a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite, o sea, aceite de oliva con toda la función que tenía en el candelabro del santuario? ¿O tal vez daré mi primogénito por mi rebelión, para el perdón de mi pecado, en otras palabras, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? ¿Cómo hallaré el perdón? En otras palabras, se está preguntando, y hace la pregunta en el libro que escribió para que nosotros pensemos, razonemos en esto. ¿Cómo es que nuestro pecado va a ser perdonado o remitido? Dice en el versículo 8, oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. A ver, ¿qué es lo que él pide? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para
andar con tu Dios. Allí está la clave, porque nosotros no podemos por nosotros mismos hacer lo bueno, ni amar la misericordia. En nosotros no está eso. Si estuviera eso naturalmente en nosotros, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Por eso digo que la clave está en la última frase donde dice, y humillarte para andar con tu Dios. Quiere decir que le permitimos a Dios, al entregarnos a Él, le estamos diciendo, Señor, toma tú el timón para que tú seas el que manejes toda la mecánica de mi mente, de mi pensar, de mi decidir, de mi escoger, que seas tú. Entonces podemos amar la misericordia, hacer lo bueno, porque Él lo pone en nosotros, en nuestro pensar. Haya pues en vosotros el pensar o la mente o el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces regresemos al libro, al siguiente párrafo que comienza diciendo los fieles. Los fieles de entre el pueblo lo comprendían bien. David exclamó tras haber cometido un gran pecado, ¿por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Salmo 51, 16. Y Dios enseñó al pueblo mediante los profetas. Y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías 1:11. Sigue diciendo por medio de por medio de Jeremías, 6:20, dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Pero bueno, si Él les había dado la instrucción de qué traer y cómo presentarlo, qué hacer al traer cada uno de los sacrificios, ¿por qué ahora se pronuncia de esta forma? Oh, aquí viene la respuesta. No había en ellos, en los corderos, en los machos cabríos, no había en ellos virtud. Pues la ley tenía solo la sombra. Recuerda que estábamos hablando de la sombra y la realidad. Tenía solo la sombra de los bienes venideros, no la realidad, no la imagen misma de las cosas. Y nunca podía, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que a Él se acercan. Hebreos 10:1. En el siguiente párrafo entonces sigue hablando de lo que es la realidad y lo que es la sombra. Por supuesto, habría sido mucho mejor si el pueblo hubiera preservado la fe firme y sincera de Abraham y de Moisés, en cuyo caso no habrían tenido el tabernáculo terrenal. Esa era una sombra apenas. Era la sombra de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el santuario celestial, Hebreos 8:2, cuyo sumo sacerdote, ¿cuál es el cuyo sacerdote de ese santuario? No es otro que el propio Jesús. Sin embargo, ¿a quién tenemos? Una sombra. No tenemos la realidad, porque eso fue lo que escogimos. Escogimos a alguien que no es hecho siempre según el orden de Melquisedec, como Cristo. Cristo vive para siempre, vive eternamente para ser nuestro intercesor, ¿verdad? De acuerdo con Hebreos 7:17. Sin limitaciones para el sacerdocio, de forma que cada uno de ellos hubiera podido ser un sacerdote. Eso era lo que Dios les estaba ofreciendo. Recuerdan Éxodo capítulo 19. Les dice, así como los saqué de Egipto, ustedes vieron las maravillas que hice, como los libré de los enemigos, de Faraón y todo ese ejército. De la misma forma quiero ahora convertirlos a ustedes en un pueblo de sacerdotes, en un pueblo elegido, un pueblo especial, santo. ¿Podían ellos convertirse por sí mismos en pueblo santo? No. Si hubiera sido alguna vez posible, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Entonces, sigo leyendo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, sin ninguna otra ley, excepto la ley del Espíritu de vida en Cristo.
En definitiva, solo la realidad y no la sombra. ¿Cuáles fueron las sombras? El sacrificio hecho aquí con animales. ¿Qué otra sombra había? El santuario construido por obra de mano de hombre. ¿Qué otra sombra era? Los sacerdotes, que eran sacerdotes hasta que morían y luego tenían que elegir otro sacerdote porque ya el otro se había muerto. Todas esas eran sombras, lo mismo era la ley. Era la sombra de lo que Dios quería hacer en realidad para ellos. Pero estaban viviendo bajo ese velo, el velo de incredulidad que tapaba su razonamiento, sus ojos espirituales, y entonces vivían solamente con la sombra, no la realidad. Sigo leyendo allí. Pero dado que no creyeron, tuvo que darse una maravillosa exhibición de bondad, amor y paciencia por parte de Dios, quien les dio lo que había de servirles como una continua lección. La propia debilidad e ineficacia, de acuerdo con Hebreos 7:18, de la ley de obras, fue siempre evidente para la persona reflexiva. Y cuando el alma despertaba esa ley, cuyo único provecho era la convicción y cuyo único poder era el de la muerte, les hablaba de Cristo, llevándolos a Él para libertad y vida. Hizo para ellos evidente que en Cristo podían hallar salvación, la verdad que santifica, que es la verdad tal cual es en Jesús. Así que la ley se convirtió como en una valla, en una cerca, para ayudarlos a entender. No nos gustan las cercas, no nos gustan los límites, pero la ley sirve como un límite para nosotros, para que podamos entender lo que Dios puede hacer para salvarnos y librarnos del pecado, que no podemos conocer a menos que entendamos lo que la ley dice. La siguiente sección habla de cómo viene el perdón. ¿Cómo viene el perdón? Otro punto, por favor subrayen, al que es necesario prestar particular atención, aunque ya haya sido objeto de estudio, es que nadie recibió jamás salvación ni el perdón del pecado, de pecado alguno, por virtud de la ley de las obras o los sacrificios con ellos relacionados. Más aún, nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo pensara que la ley podía salvar, y nadie de los que creyeron verdaderamente en Dios pensó de tal forma. Hago aquí un paréntesis. Llegó a suceder con ellos lo mismo que sucedió con la circuncisión. Dios había dado la señal o el sello de la fe, dándoles el rito de la circuncisión. Entonces, en vez de que el rito de la circuncisión les sirviera a ellos para recordarles, para mantener vivo en sus mentes de que lo que Abraham había hecho de acuerdo con la carne, en ir, en lugar de esperar que el hijo que Dios le había prometido fuera Dios el que se lo diera, fue y tuvo relaciones con la sierva de su esposa. Y por medio de ella tuvo un hijo y dijo, ahora sí, ya, tuve el hijo que Dios me iba a dar. No, ese no era el hijo que Dios le iba a dar. Era el hijo de acuerdo a la carne, porque era lo que él había sacado como plan B, en vez de esperarse al plan que Dios tenía para darle el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué sucedió a medida que los años pasaron? La gente empezó a pensar, lo que necesitamos es la circuncisión. Olvídense de Abraham, olvídense del hijo de la promesa, olvídense de lo que Abraham hizo, y por eso Dios tuvo que darnos esta forma de recordar las cosas. O no, mientras que tenga la circuncisión, la fe, eso que importa si la entiendes o no la entiendes. Creer en Dios, eso no es lo importante es la circuncisión. Lo ilustro todavía de una manera más. Se usa mucho en nuestros días ahora la argolla de matrimonio o anillo de matrimonio que muchas personas usan.
Como sello, como muestra de que son casados. Pero ¿qué nos parece? Que hay tantas personas que dicen, no, me quito la argolla y hago lo que quiero. Como que si la argolla fuera lo que representa el matrimonio, la relación entre las personas, la fidelidad. Si la argolla no existe en el corazón, no hay matrimonio. El anillo no es el matrimonio, no es la fidelidad, no es el amor, no es la confianza, no es la unidad de marido y mujer. Pero así han tomado la suposición igual que el anillo. Sigo entonces ahora donde estábamos. Samuel dijo a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Esto es de 1 Samuel 15:22. En el mes de mayo celebramos el Día de la Madre y ahora en junio acaba de pasar el Día del Padre. Díganme ustedes, los que son padres, y creo que la mayoría de los que estamos aquí somos, ¿no nos gustaría mejor que nuestros hijos siguieran el consejo, la instrucción, el ejemplo, la enseñanza en cuanto a Dios, sus promesas, su verdad, su luz? ¿No es eso mejor a recibir una tarjeta o un regalo del Día de las Madres o del Día de los Padres? De eso es que Dios está hablando. El obedecer, el poner atención, el seguir es mejor que cualquiera de esas cosas. Dios está diciendo, no me traigan ni un solo regalo, ni una ofrenda. Síganme, obedézcanme, escuchen lo que les estoy diciendo. Crean lo que les prometo. El siguiente párrafo. El profeta rey, con razón quebrantado y contrito por la misericordia de Dios, escribió, no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, lo que Él quiere, en otras palabras, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 16 y 17. El Señor dijo mediante Oseas, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. En lugar de la ofrenda de animales engordados, el Señor quería de su pueblo, y aquí cita de Amós 5:24, corra el juicio o el buen hacer como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. ¿Se pueden imaginar en sus mentes una corriente de agua impetuosa? Así es que Dios quiere que fluya de nosotros el buen hacer, la rectitud, porque Él es el que la obra en nosotros. Vayamos a Amós 5, porque quiero que leamos más que la parte que está citada allí. Amós. Echen de para atrás de donde estábamos en Miqueas. Está Jonás, está Abdías y luego está Amós. Así que unas pocas páginas y llegamos a Amós. Amós 5, vamos a comenzar del versículo 21 al 24. Amós 5, 21 al 24. Dice, abominé vuestras solemnidades. Y no me darán buen olor vuestras asambleas. Ustedes saben cuando se está cocinando en barbacoa una carne, generalmente el olor de la grasa que va junto con ello le abre el apetito a las personas que comen carne, ¿verdad? Así entonces ese olor de los sacrificios que debería haber llegado como una suave aroma al olfato de Dios, Él lo describe allí y dice, ni me darán buen olor vuestras asambleas.
En otras palabras, la adoración, el culto que me están trayendo, que me están ofreciendo, me hiede mal. ¿Por qué lo describe así? Sigamos leyendo, versículo 22. Y si me ofrecierais holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Oh, las melodías. ¿Por qué? Que no escucharé la salmodia de tus instrumentos. En vez de una melodía, nuestro canto le está llegando como sonidos de bulla. Ruido son a mis oídos, dice él. ¿Por qué? Antes o en lugar de eso, ahora sí viene lo que leímos en el libro, corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Nuevamente está por medio de diferentes profetas, Amós, Jonás, Miqueas, Isaías, Jeremías. Dios les está hablando al pueblo, les está queriendo hacerlos caer en razonamiento. No es eso lo que busco, porque ellos lo que habían tomado entonces es, ok, queremos que el Señor esté feliz con nosotros, así que vamos a llevar, en vez de una oveja, vamos a llevar 2, por si acaso. Y en vez de 3 de estos, vamos a llevar 6. Y que haya más ríos de sangre, que fluya más sangre. Así es como vamos a agradar a Dios. Y Dios les dice, no es eso lo que busco. Lo que busco es su corazón. Lo que quiero es que ustedes me amen en respuesta al amor que les he mostrado. Como han tomado todas esas cosas, como si fuera eso lo que me agrada, ahora entonces simplemente el olor de los sacrificios, los cantos que me presenten, sus mismas oraciones llegan a ser para mí una cosa que he llegado a odiar. Porque todas esas cosas sin el corazón, sin el amor, sin el aprecio por lo que Él ha hecho por nosotros, se convierte simplemente en un olor horrible, en sonidos que son ruidos, y nada de esto agrada a Dios, porque lo que Él busca es nuestro corazón, que lo escojamos a Él. Y hay una última oración después de Amós 5:24, dice, recuerda el capítulo referente a beber de la justicia de Dios. ¿Qué fue eso? Vamos a recordar de qué estaba hablando. Esto se está refiriendo al capítulo 26 del libro que estamos leyendo. El capítulo 26 se titulaba Agua viva de la roca. Si tienen su libro allí, pues entonces vayan a la página 168. Página 168, a esto es que se refiere. ¿Qué es lo que Dios está buscando cada vez que nos da un símbolo, cada vez que nos da una ilustración, cada vez que nos quiere mostrar una verdad más profunda? Bueno, aquí está en el agua viva de la roca. Página 168, el segundo párrafo que comienza diciendo era de importancia. Y por cierto, debe estar subrayado. Si lo subrayaron cuando lo estudiamos juntos, lo verán que está subrayado todo. Con ese párrafo comenzamos y seguiremos hasta la página 169. Dice, era de importancia capital el que reconocieran a Cristo como la fuente de su vida. Si lo hacían así, si bebían con fe, recibían vida espiritual de la roca. Recuerdan que fue Moisés y con su vara le pegó a la roca y salió de la roca agua, que era lo que necesitaban porque estaban muriéndose de sed. Sigo leyendo. Si no reconocían al Señor en su don lleno de gracia, entonces el agua no era para ellos más de lo que era para su ganado. Las vacas, las ovejas venían y bebían y no estaban pensando en que, ay, Dios nos mandó esto, debemos honrarlo, debemos amarlo. No, lo mismo le estaba pasando al pueblo. Dice allí, el hombre que goza de honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Esto es de Salmo 49:20. No solo eso, cuando los israelitas con sus habilidades superiores,
dejaban de reconocer a Dios en los dones de Él recibidos, venían a demostrar un entendimiento incluso inferior al de sus animales. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estaban peores que sus vacas y sus burros. Eso viene de Isaías 1:3. Qué triste, ¿verdad? Sí, sigo leyendo allí en la página 168 todavía. A la vista del milagro del agua que surgió de la roca, el Señor mismo, podemos comprender mejor la fuerza de sus palabras cuando, con posteridad, expresó la magnitud del pecado de ellos al apartarse de Él. Escuchemos nuevamente estas palabras tan tristes. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo, lo hicieron peor todavía. Número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto viene de Jeremías 1, 12 y 13. El salmista escribió del Señor: Jehová es recto, es mi roca, y en él no hay injusticia. Su vida es justicia. Por lo tanto, aquellos que viven por la fe en él, viven vidas de justicia. El agua que provino de la roca en el desierto era para la vida del pueblo. Se trataba de la propia vida de Cristo. Por lo tanto, si al beberla hubieran reconocido la fuente con F mayúscula, está hablando de Dios, ¿verdad? La fuente que la originaba, habrían bebido en justicia y habrían sido bendecidos con la justicia, pues está escrito: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Y estoy segura que tienen también subrayado allí el resto de ese párrafo que dice, leámoslo junto: si tenemos sed de justicia y somos saciados, es porque bebimos de aquella justicia de la que estábamos sedientos. Y solamente Dios pone tanto la sed como el agua que sacia esa sed, ¿verdad? Así que tenemos tanto de qué agradecerle. Como dice el corito, tengo mucho de qué agradecerte. Tantos bienes que a diario me das. Hoy mi vida yo quiero ofrecerte por tu prueba de amor y bondad. El siguiente párrafo, este es el último que vamos a leer de esta página. Jesucristo es la fuente de agua viva. Cuando la mujer samaritana se sorprendió de que él le pidiera agua del pozo de Jacob, Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces, mientras la mujer estaba aún perpleja por sus palabras, añadió: cualquiera que beba de esta agua o de este pozo de agua, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, o que resulte en vida eterna. Ok, entonces eso era lo que el escritor quería que recordáramos. Entonces estamos leyendo allí en la página 228 en cuanto a cómo viene el perdón. Regresemos allá ahora y estamos en la página 229. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo o recto, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, la justicia de Dios. Él la recibió porque hizo lo que Dios le había pedido. Por favor, subrayen: no es que obtuviera justicia mediante el sacrificio,
de las primicias de su ganado, sino mediante ¿qué? Mediante la fe que lo impulsó a ese sacrificio. Lo mismo hablábamos ahora, ¿verdad? De las tarjetas o los regalos para el Día de las Madres o el Día de los Padres o nuestros cumpleaños o lo que sea. Lo que queremos es el amor que impulsa a que traigan ese regalo. Pero si el regalo o la tarjeta viene sin amor de parte del hijo o la hija que nos lo da, pues más bien nos hace más tristes, ¿verdad? Porque sabemos que es solamente como un juego, una burla. Así entendamos de la misma forma lo que Dios está tratando de decirnos. Seguimos leyendo allí, de Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Sigue diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que un don, un regalo de Dios, ¿verdad? La fe viene de Él. La salvación también viene de Él. Esto viene de Efesios 2:8. Y así ocurrió desde el principio, ya que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia o como buen hacer. Las obras de Dios, las obras que Dios quiere ver de nosotros es que creamos, que tengamos fe en Él. Eso viene de Génesis 15:6, espero que lo hayan recordado, cuando Dios sacó a Abraham de la tienda, de la carpa donde estaba y le mostró el cielo y le dijo, cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Ese será el número de tus descendientes. Y Abraham le creyó a Dios que así iba a ser, aunque no tenía ni un hijo para la muestra. Pero creyó y Dios se lo contó como que sí hubiera hecho algo, hubiera obrado algo. No tenía todavía un hijo. Seguimos leyendo allí. Le fue contado por justicia en Génesis 15:6 y lo mismo se afirma de Enoc, de Noé y de todos los patriarcas y profetas. Tras la construcción del tabernáculo, no se podían ofrecer sacrificios en ningún otro sitio. Sin embargo, muchos de entre el pueblo habrían de habitar necesariamente alejados de él. Cuando pensamos en el santuario, que era una carpa, ¿verdad? Una tienda en el desierto junto con ellos cuando iban vagando por el desierto, pues sí, todos vivían alrededor de esa carpa. Pero ya después de que llegaron a la tierra prometida y construyeron un templo y se dividió la tierra a las diferentes familias y tribus, etcétera, pues muchos de ellos vivían muy lejos ahora para venir con sus ofrendas o con sus sacrificios para el perdón de los pecados. Así que imagínense, a algunos les tocaría viajar 2, 4 horas. Ay, cometí un error, cometí un pecado, Señor, perdóname. Y entonces ahora 4 horas hasta el sacrificio y regresa a las 4 horas o días de viaje. Esto que viene aquí es muy importante, porque recuerden, estamos en la sección de cómo viene el perdón. Entonces, lo que sigue dice así, tenían que acudir allí al santuario 3 veces al año para adorar, pero no habían de esperar a esas ocasiones para obtener el perdón de los pecados que pudieran haber cometido mientras tanto. Por favor, subrayen las siguientes 4 líneas. Estuviera donde estuviere el que pecaba, al hacerse consciente de la plaga en su propio corazón, podría reconocer su pecado al Señor, quien estaba siempre cerca, y experimentar tanto como nosotros hoy que, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Que está siempre con nosotros. ¿Qué hace Él? Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente allí, no nos quedemos hasta el perdón,
y limpiarnos de toda maldad. Sabemos esto de memoria ya, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Así lo demuestra el caso de David. Al ser reprendido por el profeta del Señor por su gran pecado, David dijo: pequé contra Jehová. E inmediatamente se le dio la seguridad: también Jehová ha perdonado tu pecado. Vamos allí a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel está en la primera parte de la Biblia, o lo que se llama el Antiguo Testamento. Está después de los primeros 5 libros, el Pentateuco, así que Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Quería que lo leyéramos también de la Biblia para que ustedes lo subrayen o le hagan un círculo alrededor de ese versículo. Porque es la demostración de lo que acabamos de repetir de primera de Juan 1:9. ¿Es Dios fiel? ¿Es Dios justo para perdonar nuestros pecados? Aquí está una ilustración de esto. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Noten que allí no hay una historia de que David le dice a Natán: pequé contra Jehová, y Natán le dice: ok, regreso dentro de una semana para avisarte si Dios te va a perdonar o no. O no se te olvide llevar tal y tal y tal cosa al templo, y entonces después veremos, yo me comunicaré con Dios y veré a ver si Él te va a perdonar y cuándo va a hacer eso y qué cosas tienes que hacer para que entonces Él te pueda dar el perdón que buscas. No hay allí ninguna pausa de nada. David dice: pequé contra Jehová, y Natán le contesta: también Jehová ha remitido o ha borrado. Si van a otras versiones, dice: ha borrado, ha quitado, ha perdonado vuestro pecado, tu pecado. ¿Podemos creerle eso a Dios? No caigamos en la tentación que al enemigo le encanta hacernos sufrir. Con su crueldad nos hace acordar: ¿te acuerdas aquella vez que hiciste tal cosa? Ay, después dijiste que no la habías hecho. Y más encima de eso después, y nos trae a la mente todo aquello. Y nos sentimos avergonzados de nosotros mismos. Y allí sigue Satanás. Y esto y lo otro. ¿Y ahora qué? ¿Vas a arrodillarte y vas a venir y vas a hablar con Dios y le estás pidiendo que te bendiga y que esto? ¿Qué cara tienes para presentarte delante de Él con todo aquello? ¿Tú sí crees que Dios te va a escuchar? No. Eso no viene del Espíritu Santo. Si ya pedimos perdón, si confesamos: sí, Señor, lo que hice fue errado, y hice mal en hacer tal cosa y en decir tal otra y en representar esto de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya le confesamos a Dios y le dijimos sí, cuando el Espíritu Santo nos puso en la mente: oye, lo que dijiste no estaba bien. Oye, la forma en que trataste a fulano o fulana, esa no es la forma. Y le pedimos perdón a la persona, le dijimos: siento mucho lo que hice. Lo hice erradamente. No, eso no importa. No, sí importa, porque representé mal a Dios ante tus ojos. Le di un ojo, le di un puño por el ojo a la reputación de Dios. No estaba bien. En ese momento Dios borró ese pecado. Y aunque lo recordamos después, por cualquier razón, leímos algo o vimos una carta de alguien o lo que haya sido, si ese pecado fue perdonado, no permitamos que Satanás nos haga llevar esa culpabilidad que ya Dios borró. Eso no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice: hiciste el error, aquí está el que se va a encargar
de borrártelo si tú lo reconoces. Eso es todo. Satanás no nos habla de Cristo en esa forma de decir, Él es el que te puede perdonar. No. Y lo que quiere es hacernos sufrir, llevar esa culpabilidad. No le permitamos. Si Dios lo echó al mar, digámosle a Satanás, oye, fuiste a pescar a una profundidad bien grande, pero no te vale de nada, porque Dios perdonó mi pecado. Continuaremos allí porque ahí hay una historia que es muy, muy bella y es bueno que la recordemos. No tenemos el tiempo ahorita, pero la próxima vez comenzaremos de allí. Les invito a que nos pongamos de rodillas ante nuestro Hacedor y nuestro Salvador, el que perdona nuestro pecado. Amoroso Padre Celestial, qué felices estamos de saber que tú nos perdonas y que al perdonarnos nos das la libertad y la paz que solamente tú nos puedes dar. Señor, si en nuestro corazón en este momento tu Espíritu Santo nos está recordando de algo que no hemos confesado ante ti, Señor, ayúdanos para que en este mismo momento reconozcamos, no nos engañemos a nosotros mismos diciendo, no, eso no fue nada malo. Si él no hubiera dicho tal cosa o si ella no hubiera hecho eso, yo no hubiera respondido de eso. No, sino que enseguida reconozcamos que fue nuestro pecado y así, Señor, podamos recibir tu perdón inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú eres justo y fiel para perdonar nuestro pecado y no solamente eso, sino limpiarnos de toda maldad. Agradecemos esto por los méritos en los cuales creemos y tenemos fe, los méritos de la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.